Señor, te damos gracias por esta enseñanza el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la plática de hoy se llama Procesos y Sucesos. ¿Cómo se llama? Otra vez, ¿cómo se llama? Procesos y Sucesos. Muy bien. Vamos a entrar al tema y quiero preguntarles, ¿quién fue Saulo? Saulo. ¿Quién fue Saulo? ¿Quién fue Saulo? Era un judío, ciudadano romano, y se encargaba de perseguir cristianos. ¿Quién más fue Saulo? Era fariseo, discípulo de Gamaliel. Ya se murió, ¿verdad? Ya se murió. ¿Qué más? ¿Quién era Saulo? Ya dijeron que era perseguidor de la iglesia, eso ya lo dijeron. ¿Qué más? Estaba bajo la ley. Ya dijimos que era fariseo. Los fariseos estaban bajo la ley, igual que los saduceos. ¿Quién más? ¿Qué más era? ¿Quién era Saulo? Un soldado que mataba a los creyentes, ya lo dijeron también. ¿Qué más? Ese fue Pablo, ese no fue Saulo. Saulo, estoy preguntando, Saulo. Ahora sí, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Un hombre redimido, muy bien. ¿Qué más? Por Cristo. Apóstol a los gentiles. Obviamente. ¿Qué más? Ahora sí, ¿quién era Pablo? Saulo se quedó ciego. Todavía me estás hablando de Saulo. Ok, Saulo se quedó ciego, pero ¿quién era Pablo? Un enviado. ¿Perdón? Pablo era Saulo, no. Saulo se convirtió en Pablo, pero no era el mismo. O sea, tuvo un cambio ahí. Ok. Muy bien. ¿Perdón? Un encargado de establecer la cultura de los cielos. Muy bien. Vamos a leer de Saulo y de Pablo. ¿Sale? Ok. Aquí tengo un resumen. El apóstol Pablo, o Saulo, que era su nombre hebreo, nació en Tarso después del año 5 después de Cristo, dentro de una familia fiel a la ley judaica. Su padre era fariseo y Saulo fue criado guardando celosamente la ley judía. En su juventud, Saulo estudió bajo Gamaliel, un famoso doctor de la ley y miembro del Sanedrín Supremo, que es el Consejo Supremo de los Judíos. Saulo se convirtió en un gran perseguidor de los cristianos y presenció el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. O sea, el primero que cayó como mártir de los cristianos, ¿cómo se llamó? Esteban. Y desde entonces comenzó a perseguir y a maltratar a todos los que creían en Jesús como Señor y Salvador. Él había perseguido a la iglesia con gran crueldad y dedicación. Sin embargo, su encuentro con Jesús lo transformó de tal forma que Saulo llegó a ser un gran apóstol y plantador de iglesias. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, pues Dios lo llamó para dar a conocer su nombre en todas las naciones. Él llevó el evangelio de Cristo a todos con más dedicación que la que había tenido antes al perseguir. Hoy conocemos a Pablo principalmente por las 13 cartas del Nuevo Testamento escritas por él. ¿Cuántas cartas? 13. Lo consideramos un gran hombre de la fe que predicó a Jesús
y que sufrió en gran manera por amor a él. ¿Hasta cuándo? Hasta el martirio. Pablo es probablemente uno de los personajes bíblicos más admirados y conocidos. Un gran ejemplo de una vida dedicada a la obra del Señor. Saulo fue un judío que nació en Tarso, una ciudad en el país que conocemos como Turquía. Si no sabían dónde estaba Tarso, es una ciudad que hoy la conocemos como Turquía. Hablaba hebreo, arameo, griego y algunos dicen que también el latín. ¿Sale? Entonces era un cuate muy preparado. Camino a Damasco sucedió algo impresionante. Una luz del cielo relampagueó alrededor de Saulo con tal potencia que cayó al suelo. No dice que iba en caballo, porque muchos dicen que se cayó del caballo. No dice eso en la Biblia, nomás dice que se cayó. Muchos dicen que iba en caballo, por eso, pero no lo dice literalmente. Cayó al suelo, al mismo tiempo oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó de quién era la voz que escuchaba. La respuesta que recibió fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. En ese encuentro con Jesús, él quedó ciego, pero Dios envió a Ananías, un cristiano que vivía en Damasco, a que fuera a orar por él. Hasta ahí la historia. Entonces, ¿quién fue Saulo que luego se convirtió en Pablo? ¿Quién fue? Ahora sí, ya juntamos a los dos personajes. ¿Quién fue? Un apóstol que predicó a los gentiles, que iba camino a Damasco, fue criado en el judaísmo y tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Y entonces él ahí le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Se quedó ciego, fue con un señor a que orara por él que se llamaba Ananías. Ananías no quería ir porque sabía de su mala fama que perseguía a los cristianos. ¿Sale? ¿Ya nos quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda de quién fue Pablo? ¿Todos ya sabemos? ¿Sí? Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? ¿Listos? Ok, empiezo con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la definición de la palabra proceso? No se vale que la busquen en internet. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué significa la palabra proceso? A ver, Javier. Serie de pasos que se desarrollan, un fenómeno natural o una situación particular. A ver, ¿qué significa la palabra proceso? Un conjunto de pasos o actividades de manera ordenada para lograr un objetivo. Muy bien, van muy bien. ¿Alguien más quiere opinar qué es un proceso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la definición que traigo aquí. Si le quieren tomar fotos ahí a la pantalla, es la palabra proceso, viene del latín processus, formado por pro, que significa adelante, y cadere, que significa caminar. Por lo que refiere a la acción de ir, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ahí está en la pantalla. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. De avanzar en una trayectoria, ¿qué? Determinada. Y por semejanza, ¿avanzar en qué? En el tiempo. Entonces, ¿qué significa proceso? La acción de ir ¿hacia dónde? Hacia adelante en una trayectoria, ¿qué? Determinada, avanzar en el tiempo. Entonces, se habla de procesos cuando se tiene un estado inicial y uno final de algún cuerpo, sistema o ambiente, entre los cuales se da una transformación, desplazamiento o cambio. Entonces, cuando estamos hablando de procesos, estamos hablando de un estado ¿qué? Inicial y uno
final. Y del estado inicial al final hay una ¿qué? Transformación, desplazamiento o algún ¿qué? Cambio. Entonces, ¿qué es un proceso? Es ir hacia adelante con determinación. ¿Qué más? Donde hay ¿qué? Un inicio y un final. Y entre ese inicio y final hay cambios, transformaciones, desplazamientos. Muy bien. Entonces quedó clara la palabra, el concepto de proceso. ¿Sí? ¿Sí nos quedó claro? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué es un suceso? Piénsele. 5 segundos. Piénsele bien. ¿Qué es un suceso? Ya dijimos proceso. Ahora, ¿qué es un suceso? Se parece la palabra, pero no es lo mismo. ¿Qué es un suceso? ¿Perdón? Un acontecimiento. Ahora sí, ¿quién quiere opinar? Un hecho. ¿Qué es un suceso? Es lo que le sigue a algo que se manifiesta. Manifestación de algo. ¿Que qué? Que sigue un proceso y se manifiesta, dicen. A ver, ¿qué es un suceso? ¿Qué es un suceso? Ustedes que todos lo saben, a ver. Uno es un proceso y el otro es un suceso. Ok, vamos a ver la definición de suceso. Dice, es un hecho o acontecimiento que resulta de importancia o interés particular dentro de un contexto determinado. A ver, léanlo en voz fuerte a las 3, por favor. 1, 2, 3. Ok, entonces, ¿qué es? Un hecho o un acontecimiento. Proviene del latín successus, conformado por las voces sub, que significa debajo, y sedere, que significa andar o retirarse. Es decir, aquello relacionado con lo que fue, con lo que pasó o con lo que ocurrió. ¿Sí nos queda claro? Entonces, suceso, aquello relacionado con lo que fue, con lo que pasó o con lo que ocurrió. La palabra suceso normalmente se utiliza exclusivamente para los acontecimientos ¿qué? Relevantes, dignos de comentario o de revisión. Por ejemplo, Brian Henderson. A ti te gusta mucho el fútbol americano. Y cuando estamos en un muy buen partido de finales o semifinales, generalmente hay jugadas que en la televisión las vuelven a repetir, ¿verdad? Esas jugadas que vuelven a repetir, esas son sucesos importantes del partido. Momentos claves, ¿verdad? Entonces, esos momentos claves los vuelven a repetir y luego a veces hay polémicas, ¿verdad, Brian? Que las tienen que volver y que cámara lenta y que los árbitros se llaman, se tienen que poner de acuerdo para ver si era o no era la jugada, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, esas cosas que pasan en los deportes son sucesos. Sí, sucesos. Ahí dice, es algo muy clave, una cosa muy importante, dignas de comentario, dignas de revisión, ¿verdad? Fue algo como fuera de lo común. Vamos a volverlo a ver varias veces. Es un suceso. Muy bien.
Pregunta número 1 de mesa. Pregunta número 1 de mesa. Nuestro Señor es un Dios de procesos, ¿y cuáles serían los más valiosos? Corre tiempo. Dios no es un Dios de procesos. Esa es la respuesta. Dios no es un Dios de procesos. En un sentido eterno, Dios no es un Dios de procesos. Los procesos son las formas en las que nosotros vivimos las cosas de Dios. Los procesos son las cosas en las que nosotros vivimos las cosas de Dios. Dios no tiene 7 días a la semana. Dios no tiene un calendario con 375 días. Dios no tiene pasado ni futuro. Dios no tiene 24 horas al día. Dios habita en su día eterno. Tenemos un Padre celestial diferente al Padre biológico. Por ejemplo, nuestros padres biológicos decían, un día este va a crecer, un día va a madurar, un día va a entender. Esa es la esperanza de los padres. ¿Por qué piensan así los padres? Porque los padres biológicos pensamos en biología, pensamos en cronos, pensamos en tiempo, pensamos en procesos. Así es como pensamos nosotros, en procesos. O sea, esto empieza, tiene este tiempo, un día va a tener este fin, etcétera, etcétera. Los padres piensan en los procesos de sus hijos. Los hijos piensan en los procesos en la escuela y muchas veces les da pereza pensar en esos procesos. Los adultos pasan por procesos en el trabajo, en las empresas. De igual manera tenemos la mentalidad de procesos. O sea, nosotros fuimos educados por tener una mentalidad ¿de qué? De procesos. Así fuimos enseñados. Por eso nosotros concebimos a Dios como un Dios ¿de qué? De procesos. Y se predica. Y no solamente eso, se predica. No, es que estás en un proceso de Dios. Dios está procesando contigo. Y el punto es, y cuando llegamos con Dios, ¿qué sucede con los procesos? Como traemos una mentalidad de procesos, así la traemos todos. Todos fuimos enseñados bajo procesos. Mira, tienes que estudiar primero el preescolar y luego la primaria y luego la secundaria y luego pues en el trabajo y hay un proceso. Y luego en la relación de pareja empiezas así, sigues así y hay un proceso. Entonces vas creciendo en tus procesos y entonces conforme va. Y todos traemos la mentalidad de procesos. Pero la pregunta es, cuando llegamos a Dios, ¿qué sucede con los procesos? Llegas al cristianismo y ¿qué pasa? ¿Perdón? Debería, pero no. Intentamos bajar a Dios a nuestros días, le explicamos a Dios en el proceso en el que estamos y por lo tanto, a través de nuestras oraciones, le decimos cuándo, cómo y dónde queremos el milagro. Como traemos una mentalidad de procesos todos, de ahí venimos, no hemos entendido que Dios en su eternidad no es un Dios de procesos. Pero como la religión nos enseña que Dios es un Dios de procesos, entonces todo lo queremos procesar. Y cuando tenemos una necesidad, entonces le decimos a Dios, hey Dios, ven a mis días y te voy a explicar en el proceso en el que yo estoy.
Porque yo quiero que a través de las oraciones que yo te hago, tú me hagas el milagro cuando yo lo necesite. En el día que yo quiera, en el día que yo lo ocupe. Y queremos bajar a Dios a nuestros procesos. Así funcionamos. Y no me digan que no. Así funcionamos. ¿Y por qué no nos llegan los milagros por los que oramos y hasta ayunamos? ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo de Dios, no es la respuesta. Porque los procesos son un asunto nuestro, no son un asunto de Dios. Cuando tú empiezas a orar y ayunar y le dices, Señor, yo ocupo este milagro, yo ocupo esta situación, necesito... No es un asunto de tiempo, es un asunto de que nosotros traemos una mente de procesos. Ese es el problema. Tenemos una mentalidad de ¿qué? De proceso. Un día mi marido va a cambiar. Señor, está en tu proceso. No, nunca cambió. Siguió siendo la misma mula, bien hecha. Nunca cambió. El mismo barbaján y el mismo salvaje y así como lo conociste, siguió siendo. Y dices tú, y luego, Señor, tanto que oré, mira las rodillas pelonas. No cambió porque no existen los procesos con Dios. Eso te lo dio la religión, te lo dio la sociedad, te lo dio la universidad, te lo dio la escuela. Eso no existe. ¿Cómo que no hay procesos? No. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Voy a hacer una pregunta, pero no me la contesten, es para como pensar. ¿Sale? En la perspectiva del reino, ¿cuál es la diferencia entre procesos y sucesos? No la contesten, piénsenla. No la van a contestar ahorita, la van a contestar al final de la reunión. Nosotros estamos en una perspectiva de reino y nuestra mente es una mente de procesos. Todo lo queremos procesar, todo lo queremos clasificar y decir, bueno, es que fulano de tal tiene más logros porque él, y yo estoy entonces, y yo tengo más que, porque, y empezamos a procesar todo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nuestra perspectiva de vida es cambiada y convertida a Cristo, una de las cosas que nos deben de suceder, no estoy diciendo que suceden, que nos deben de suceder es que debemos dejar de esperar que Dios haga las cosas con o en el tiempo. Cuando yo tengo mi vida en Cristo, una de las cosas que tienen que suceder es que yo debo de dejar de esperar que el tiempo solucione las cosas. Es lo que quiero decir. Una de las cosas que yo tengo que dejar de hacer es, pues este marido mío no cambia, pero yo creo que con mis oraciones, con mis ayunos, llevándolo a la iglesia, y en unos 6 años, un día, va a entender porque va a entrar en un proceso. Le voy a dejar esto a Dios y al tiempo. ¿Por qué debemos de dejar de pensar así? Segunda pregunta de mesa y última. ¿Por qué debo de dejar de esperar que Dios haga las cosas con el tiempo o en el tiempo? ¿Por qué? Corre tiempo. Trabajar en el hoy es cuando Saulo tuvo el entendimiento de que había un cambio de gobierno y ese día había llegado. De ser gobernado por el judaísmo, fue gobernado por Cristo. ¿Qué es trabajar en el hoy? En el hoy es entender que ya no me mando yo, que me manda Cristo. Mientras tú no entiendas eso, no estás en el hoy.
Estás en un proceso que tú te inventaste o que te inventó la religión. Si tú estás con la mentalidad de que no, es que yo poco a poco, pues me voy renovando, y no estoy diciendo que no hay que renovarnos, pero una cosa es renovarnos con el entendimiento de que ya no me mando yo, sino que Cristo es el que me manda, y otra cosa es renovarme con la mentalidad de que poco a poco me va gobernando Cristo. Así, como que poco a poquito me va gobernando conforme a la medida que me vaya renovando. Hay poco a poco, paso a pasito. No, el hoy es, ya no me mando yo, hay alguien que me manda. Si me quiero revelar, esa es otra cosa. Pero ya no me mando. Hay alguien que me manda. Se llama Cristo. Y para que yo obedezca, me tengo que renovar. Esa es otra cosa. ¿Qué es trabajar en el hoy? Es cuando yo entiendo el gobierno que está en mí. Ernesto Rueda ya no manda a Ernesto Rueda, ahora Cristo manda a Ernesto Rueda. María Elena ya no se manda, ahora Cristo manda a María Elena. Mireya ya no se manda, ahora Cristo manda a Mireya. Paulo ya no se manda, ahora Cristo manda a Paulo. Es cuando ese es trabajar en el hoy. Es que yo estoy en un proceso. No, tú te metiste en un proceso. Dios no trabaja con procesos, Dios trabaja con sucesos. Israel tuvo una agenda terrenal, pero en Cristo todos los días para Dios es el día en que nosotros lo entendemos, sin procesos, sino en un entendimiento de sucesos. O sea, yo tengo que estar a la expectativa de los sucesos con Dios, no a los procesos. Es diferente. ¿Un proceso qué es? Algo que tiene un principio y tiene un fin. ¿Y qué es un suceso? Es algo extraordinario que viene a mi vida de parte de Dios. Y eso extraordinario que llegó a mi vida de parte de Dios es algo que llega de manera inmediata. Eso es lo que sucede. Saulo aprendió a no meter a Dios en sus tiempos. A Saulo se le reveló que Dios no puede contestar lo que ya contestó. Dios no puede hacer de nuevo lo que ya hizo. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Por qué de la nada se convirtió en Pablo? ¿Por qué de la nada se convirtió en el principal líder del cristianismo? Porque él no entró en un proceso, él entró en un suceso. Él tuvo su suceso, tuvo su encuentro y dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Pues ahí está. ¿Qué hago? Nada de que, mira, Señor, voy a entrar en un proceso contigo para que me gobiernes porque yo soy medio rebelde. Yo traigo, mira, te voy a platicar cómo fui criado yo, todos los resentimientos que traigo contra mi papá y mi mamá y mis abuelitos para yo tener una sanidad interior y entonces liberarme y entonces yo poder servirte. No. ¿Qué quieres que haga? Ahorita te quito tus dudas a la salida, Benjamín. Gracias. ¿Qué quieres que yo haga? No entro en un proceso. Claro que hay que renovarse, pero me renuevo ¿dentro de qué? Dentro del suceso. O sea, yo tengo, ahora yo soy gobernado por ti, ¿qué quieres que haga? Ya me cayó el 20. Estaba mal, te estaba persiguiendo. ¿Qué hago? Yo no voy a meter a Dios en mis días, en mis semanas, en mis meses. Mira, Señor, yo te voy a decir cómo, cuándo y dónde me vas a hacer el milagro, Mira, te voy a explicar, Dios, la situación en la que estoy, como si Dios no supiera. Porque tenemos una mente de procesos. Y Dios lo que quiere es que tú tengas una experiencia, un suceso en Él. El cristianismo
no es una vida de procesos, sino que es una vida de sucesos. Toda la Biblia se trata de eso, solo que la religión nos metió en un exagerado concepto de procesos. Si tú te fijas, todos los hombres de Dios, que fueron grandes hombres de Dios, no tuvieron procesos, ¿tuvieron qué? Sucesos. José, Abraham, Moisés, Josué, Isaac, Isaías, todos tuvieron sucesos, pero nos han metido el rollo de que ahora estamos ¿en qué? En procesos. No, es que Dios tiene un proceso y ahí tenemos 15, 20 años en el proceso y todo igual. Aquí no cambia nada, todo igual. ¿Por qué? Porque esa es la mentira de la religión. Dios no te llamó a procesos, Dios te llamó a sucesos. ¿Cómo dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo este hombre? ¿Cómo fue un cambio tan radical? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la respuesta, señores? ¿Cuál es la respuesta? Entró en un suceso. ¿Cómo? Cuando comprendió que la vida de Dios no son procesos. Es el suceso donde ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Si tú estás esperando que Dios haga algo por ti, quiero decirte, la buena noticia es que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Dios no va a hacer algo que ya no haya hecho por ti. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por mí. Ahora yo lo que tengo que hacer es vivir en el suceso y no tratar de vivir en los procesos. Porque los procesos los determino yo. Yo determino los procesos. Mano, apenas tengo 20 años de cristiano, ok. Como que ya me dan ganas de a ver si evangelizo a alguien. A ver si le comparto a alguien. Al cabo es que apenas tengo 20 años. Y yo invento mis propios procesos. Y luego le digo a Dios cómo se tiene que meter a mis procesos. Mira, Señor, acuérdate que hace un año, a estas fechas, te pedí que me hicieras y no me lo hiciste. ¿Y quieres que me comprometa? Mira, este hombre no cambia, esta mujer no cambia. Bien me decía mi madre, mira, ese es el monstruo de la Laguna Verde, mira, te va a hacer pedazos y mira cómo me trata. Bueno, porque tú haces tus procesos, tú inventas tus procesos. Esa es la magia de la religión, que inventa sus procesos. Y depende del grupo religioso al que vayas, tiene sus procesos. Pero Dios no hay procesos, hay sucesos. Y dentro de ese suceso me tengo que renovar. Sí, claro. ¿Cómo dejó ser Saulo? Cuando comprendió que la vida de Dios no son procesos. Es el suceso donde ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando nuestra mente es cambiada por la de Cristo, entenderemos que Dios habita en la eternidad. Y ya no entendemos procesos, ahora entendemos sucesos. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. ¿Dónde habita el hombre? En el tiempo cronos, pasado, presente y futuro. Por eso nos dice la Escritura que tengamos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es pensar de manera eterna. Pensar en sucesos, no pensar en procesos.
¿Y por qué pensamos en procesos? Por ejemplo, les hice una pregunta engañosa, la primera creo que fue. Dime Dios es un Dios de procesos y cuáles son. ¿Por qué? Porque así está acostumbrada nuestra mente. Es que estoy en un proceso. Hasta decimos, es que estoy en un proceso con Dios. No, estás en un proceso con la religión y contigo mismo. Dios no maneja procesos, Dios maneja sucesos. Los sucesos son divinos, espirituales. Los procesos son las cosas que le dejamos al tiempo y las espiritualizamos como cosas de Dios. Mira, vamos a darle tiempo al tiempo y que Dios haga su voluntad. Fíjate qué suave, como dijo Chilinsky. Pues no, o sea, eso de vamos a darle el tiempo y que Dios en su tiempo, no. Dios habita en la eternidad y dentro de esa eternidad tenemos que pensar siempre en el hoy puede ser el día o hoy es el día. ¿Te acuerdas que el apóstol habla del día malo? Los que leen la Biblia, pues. ¿Hay alguien que lea la Biblia aparte de venir los domingos? Habla del día malo. ¿Qué es el día malo? El día malo no es que haya un día malo. El día malo es que no estás en el hoy. ¿Qué es el hoy? Estar en el suceso, no en el proceso. El día malo es cuando tu vida es una vida de procesos. Ese es el día malo. Dice, y cuando venga el día malo, ahí búscale, métete a la salida a Google, ahí en la concordancia y ponle el día malo y vas a leer el día malo. Y muchos pastores predican, no, el día malo es el día de que Satanás y las tinieblas. No. El día malo es cuando yo no estoy en el hoy. Cuando yo estoy en el hoy de Dios, estoy en la eternidad de Dios, estoy en el suceso. Oye, si tú me preguntas y me dices, Ernesto, ¿tú cuándo tuviste tu encuentro? Tu encuentro con Cristo. Yo tuve 2 en mi vida. Una a los 9 años, iba probablemente 10. Ahí recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Me acuerdo perfectamente. El que predicaba era el pastor de la iglesia, era mi tío Alejandro Gaspar. Él estaba predicando, hizo el llamado. Yo pasé llorando, tenía 9, 10 años de edad. Me acuerdo perfectamente que le entregué mi vida a Cristo. ¿Y cuándo fue mi otro encuentro? Cuando faltaba un mes para cumplir 19 años. Ahí tuve un reencuentro, tuve el llamado de parte de Dios y duré como unas 4 o 5 horas llorando. Desde las 6 de la mañana, estaba en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Vivía en la casa de un tío mío, un militar retirado. Y me dijo mi tío, ¿por qué lloras? Le dije, tuve un encuentro, no podía dejar de llorar. Y para mí eso es como si lo hubiera vivido hace unas horas. No es que un día yo tuve un encuentro y tuve un suceso, no. Eso me marcó. Y no he podido vivir de otra manera. Cuando tú tienes un suceso con Dios, no puedes dejar de vivir de esa manera. Y cuando tú dejas de vivir el suceso, la Biblia le llama, te enfriaste. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona que se enfrió? Volver a agarrar el calorcito del Espíritu Santo. Si tú pudieras volver a calentarte del calor de Dios, ya no estarías en tus procesos. Estarías viviendo tu suceso de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 30 años, de hace un año. Pero como tenemos la mentalidad de procesos, señores, recuerden, los sucesos vienen de Dios. Los procesos del esfuerzo del hombre.
¿Qué es lo que necesitamos hacer? Reactivarnos. Quitar esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza. Es que estoy en un proceso. Y siempre estás en proceso. Y que te estás restaurando de que porque te sacaron la uña. Y que te estás restaurando que porque te peleaste con tu pareja. Y que te estás restaurando porque la suegra te hizo cara de fuchi. Y te estás restaurando porque tuviste problemas en el... Y toda la vida estás restaurándote en procesos. Vive el suceso. Cuando tuviste tu encuentro. Ese suceso. Por eso Pablo fue Pablo. Vivió un suceso y dijo, esto no es un asunto de procesos, esto ya lo entendí y esto es vida. Amén. Cierren sus ojos.